Muy bien, entonces, nuevo vamos a hacer análisis de circuitos transitorios RLC. Y el objetivo entonces de la clase de hoy es, en un circuito de segundo orden, RLC, la idea es encontrar la respuesta natural del sistema, siempre es como esa misma secuencia, encontrar la respuesta natural del sistema, comprender el comportamiento transitorio, y vamos a ver entonces los tres casos. El crítico, que es justo el límite entre sobre y sub. Entonces vamos a ver en qué casos el crítico se pasa sobre amortiguado o se pasa subamortiguado. Vamos a incluir la respuesta forzada a una fuente más también muy sencilla, que es una fuente escalón. Entonces pasamos de un 0 a 10 voltios o lo que sea y vemos cómo responde el circuito a esa fuente, que sería entonces la respuesta forzada. Y por último vamos a verificar la respuesta en un simulador. ¿Listo? Entonces vamos a comparar de nuevo la respuesta analítica, la vamos a graficar en MATLAB y la respuesta simulada la vamos a hacer en Multisim. Entonces digamos que es la misma secuencia que hemos venido haciendo en las últimas clases. De nuevo, pues si tienen preguntas, de una. ¿Alguna pregunta del objetivo? ¿Todo bien? Esperemos pues que funcione bien. Muy bien, entonces hagamos el circuito de RLC paralelo primero y sin fuente. Recuerden que sin fuente quiere decir que vamos a analizar la respuesta natural. ¿Sí? Entonces, vamos a la respuesta natural. Entonces, sin fuente, recuerden, sin fuente quiere decir que la respuesta natural. ¿Sí? Aún esto ya es claro el asunto de la respuesta natural, la respuesta forzada. ¿Sí? Espero. Vamos a asumir entonces, como es respuesta natural, entonces lo que tenemos que asumir es como un voltaje inicial o una corriente inicial, ya sea en el inductor, el capacitor, lo que sea. Eso es lo que asumimos. Solamente asumimos como ese comportamiento y vemos cómo de manera natural responde el circuito. Entonces vamos a tener una resistencia, vamos a tener el capacitor y vamos a tener el inductor. ¿Listo? Entonces, como todos están en paralelo, pues entonces todos están a un mismo voltaje. ¿Sí o qué? La corriente es la que no está. Entonces, digamos que como este es más o menos, entonces vamos a asumir que la corriente del inductor, la corriente del inductor va a estar en esa dirección. No lo pongo mayúscula, porque va a ser variante en el tiempo. Entonces, aquí va a ser la corriente en el inductor. Entonces, digamos que si sale la corriente del inductor, vamos a asumir que inicialmente el inductor entonces nos va a dar esa corriente. Aquí va a haber la corriente del capacitor y por acá la corriente de la resistencia. ¿Listo? Entonces, yo me fui para otro lado, mira. Planteamiento y está acá. Voy a hacerlo todo. Descartar. Aquí, pues, de nuevo, entonces voy a hacer acá. Entonces, de nuevo, una resistencia, el capacitor y el inductor. Esto está a un voltaje B, de la corriente del inductor, la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia. Tenemos R, C y L. Listo. Entonces, por el SK. Por el SK, entonces tenemos que la corriente del inductor va a ser igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. ¿Sí o qué? Eso quiere decir que si hacemos digamos que lo tenemos ahí lo dejamos anunciado, vamos a analizar entonces cada uno de los dispositivos, R, L y C. De R, ¿qué tenemos? Que la corriente en la resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí o qué? Eso es lo que tenemos de la resistencia. En el inductor tenemos que la corriente tenemos que el voltaje es igual a menos L
de I en el inductor de T. Bien, y en el capacitor tenemos la corriente en el capacitor es igual a C de V de T. Muy bien, entonces por acá como tenemos la derivada de la corriente en el inductor, pues despejamos de acá, derivada de la corriente en el inductor en respecto al tiempo. Eso es igual a menos 1 sobre L multiplicado por el voltaje. De esta de la resistencia, pues podemos sacar la derivada de la corriente en la resistencia en el tiempo y eso nos da 1 sobre R, la derivada del voltaje en el tiempo. Y de la capacitancia, tenemos que la derivada de la corriente de la capacitancia en el tiempo es igual a C por la segunda derivada del voltaje en el tiempo. Listo. Entonces tenemos estas tres expresiones de las variaciones de las corrientes en cada uno de los dispositivos. La corriente en la resistencia, la corriente en el inductor, la corriente en el capacitor. Y tenemos acá esta que es la ley de Kirchhoff de corrientes. Desde acá, pues podemos reemplazarlas haciendo la derivada en el tiempo. Entonces podemos tener que la derivada de acá, digamos que la derivada de la corriente en el inductor en el tiempo, la derivada de la corriente en la resistencia en el tiempo y la derivada de la corriente en el capacitor en el tiempo, ¿cierto? Bien, digamos que podemos dejar esto todo igual a cero, por lo tanto podemos dejar este negativo, positivo y positivo, o al revés, como quieran. Muy bien, entonces reemplazamos cada una de estas allá arriba. ¿Y cómo nos queda? Vamos a reemplazar cada una de las derivadas de las corrientes en el tiempo y en la expresión de arriba. Y organizando un poquitico. Voy a organizar primero, voy a poner primero este, como en el orden de las derivadas, digo que primero esta, segunda esta y tercera este, como para que quede ordenadito. Entonces voy a poner primero esta, luego esta y luego la del inductor, ¿listo? Entonces queda C, segunda derivada del voltaje en el tiempo, más la de la corriente en la resistencia, más 1 sobre R, ¿cierto? Derivada del voltaje con respecto al tiempo, que sería esta, entonces ya tenemos esta y esta. Y esta menos, con este menos se va, entonces queda más 1 sobre L, derivada, no, ya el voltaje, ¿cierto? Y esto es igualado a 0. Organizando un poquitico, para que quede como la segunda derivada solita, de segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre CR, derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre LC, voltaje. Y esta es una gran ecuación. Listo. ¿Habían visto no sé, en ecuaciones diferenciales una expresión así? Una ecuación diferencial de segundo orden con esos tres términos que tienen cómo es la solución. Santiago. Ana. Profe, me parece que sí, pero la verdad no estoy muy segura. ¿No estás segura? O sea, de que lo vi, sí, pero exactamente como un ejercicio como tal, ¿Cómo tengo que solucionarlo, no? Exacto. Ya. Podría ser como, hay una expresión general, digamos que podría ser como la derivada de segundo orden en T más 2 alfa, derivada de B con respecto a T, más un omega 0 aquí al cuadrado, o un omega natural, como que quieran ver. Esto por B. Por B igual a 0. Bueno, y esto los pongo así como por truco maquiavélico. Una opción, una forma es asumir que la solución de BT es de la forma E a la ST. ¿Recuerdan que la vez pasada hicimos ese truco?
Entonces, digamos que de acá sale que, pues si es BT, ya que digo, la derivada de BT con respecto al tiempo, una sola derivada, es SBT, ¿sí o qué? Y la segunda derivada de BT con respecto al tiempo es S cuadrado, BT, ¿sí? Y BT, pues es BT. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esta estrella y carita feliz acá, ¿sí o qué? Entonces tenemos carita feliz acá, tenemos estrella acá, y aquí pues tenemos B. Pues entonces esto va a quedar de la forma S cuadrado más 2 alfa B, no, B no, S. Dos alfa S más omega cuadrado y es igual a 0. ¿Cierto? Donde en este caso, ¿qué será igual a, bueno, ¿qué solución tiene esto? ¿Ese será igual a qué? ¿A qué será igual a eso? Bueno, en fórmula general, ¿cierto? Esa es la fórmula general. Si uno tiene esa forma ahí, polinomio cuadrático, y encuentra soluciones. ¿Recuerdan de la x al cuadrado a x al cuadrado más bx más c igual a 0? ¿Recuerdan la solución de este? X igual a menos b, ¿sí o qué? ¿Cierto? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí o qué? Sobre 2a. Listo. ¿Estamos bien con esa fórmula general? ¿Sí o qué? Entonces, hagámosla acá. En este caso, a es ¿cuánto? Para nuestro caso. Es como si el a sea igual a 1, no 1, porque el s cuadrado es el que queremos encontrar. B, ¿cuánto vale? 2 alfa. Y C, omega 0 cuadrado, ¿sí o qué? Omega, sí, omega 0 cuadrado. ¿Estamos? Muy bien, entonces si reemplazamos esto acá, pues va a quedar sobre 2. Entonces esto va a quedar de la forma así, menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y tómele foto a esta solución porque esta solución es muy importante. ¿Sí? O sea, el 2 de la fórmula general se canceló por allá con el 2 que puse acá, el 2 alfa. ¿Qué es alfa en este caso? ¿Qué es igual a alfa? Pues de acuerdo a esto que está acá, esto que está acá es 2 alfa. Es igual a eso, por lo tanto alfa es 1 sobre 2r, ¿sí o qué? Y omega 0 está acá, esto que está acá es omega 0 cuadrado. Me fui. Omega 0 cuadrado, por lo tanto omega 0 es 1 sobre la raíz de LC. Estos dos son muy importantes. Muy bien. Preguntas ahí, porque esto, digamos, aquí estamos conectando ecuaciones diferenciales, circuitos de corriente directa, alterna, todo. Hanna. Bien, profe. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, profe. Está re bien. Juan José, ¿Carlos está por ahí? ¿Ya llegó o no? ¿Santiago? Conectado, no, profe. Bueno, hagámosle presión a ver si aparece. Listo, entonces miren que aparecen dos soluciones, ¿sí? Que la positiva y la negativa. ¿Qué me pueden observar de ahí? ¿Qué pueden decirme de esa solución? S.
¿Qué pasa con S? Te tienes dos soluciones, obviamente, ¿sí? Positiva y la negativa. Listo. ¿Qué otra cosa pueden decirme? ¿Qué pasa con la raíz cuadrada? Puede ser cero. En caso de que alfa sea igual a omega cero, es cero, esa raíz. Y el S queda igual a menos alfa. Listo. Ahora, ¿qué pasa si alfa es mayor que omega cero? La solución es real. Real. Si es menor, Es imaginaria. Muy bien. Entonces, ¿ven lo importante de alfa y omega? ¿Sí o qué? Omega cero y alfa determinan que es omega. Omega. No es W, sino omega. Omega minúscula. Entonces, la importancia de alfa y omega, porque estamos jugando, estamos en el mundo de las letras griegas, la importancia de alfa y omega determina el comportamiento del circuito. ¿Sí? Entonces, si ese circuito tiene un S real, así, Hanna, ¿qué pasa si el S es real? ¿Cómo te imaginas que es el comportamiento de ese circuito? Ahorita lo vamos a graficar y tal, pero quisiera ver ustedes cómo se imaginan esto. Si el exponencial es real, recuerden que el S está acá. Voy a hacerlo con otro color. El S, recuerda que el S está acá, ¿sí? O que está en este exponencial. Eso quiere decir que si el S es real, la solución es un exponencial de algo real, negativo, multiplicado por el tiempo. ¿Sí te imaginas eso, Hanna? Lo estoy tratando de imaginar, profe. Ok. Entonces, son imaginario, no, real, exponenciales reales. Es decir, que son exponenciales decrecientes reales, o sea, que decrecen, es una señal como decreciente, como las que veíamos con el circuito de primer orden. Entonces, si el alfa es mayor que omega cero, este circuito se va a comportar similar al transitorio de primer orden. O sea, va a ser como un circuito que se descarga y se descarga. ¿Ok? Ese se conoce como sobreamortiguado. ¿Listo? Ese es el que ahorita lo ponemos. Está el límite entre el que el alfa es igual a omega cero y ese es el crítico. Entonces, digamos que el momento crítico, el circuito crítico es el que determina como la transición entre el sobreamortiguado y el subamortiguado. Y el subamortiguado es cuando el omega cero es mayor que alfa, es decir, que el exponencial es imaginario, o es complejo más bien, porque tiene un alfa, menos alfa, más menos un imaginario. Eso quiere decir que si el exponencial es imaginario, pues entonces va a haber una componente oscilante. Y ese se conoce como subamortiguado. Listo, vamos entonces a los grafiquitos. Y esa sería la respuesta natural y transitoria. Entonces, si llamamos acá esa raíz que nos dio allá, raíz de alfa cuadrado menos omega cero cuadrado, ¿sí o qué? Lo llamamos K. Entonces decíamos que si alfa, ahorita pongamos los tres casos acá, ¿sí o qué? Alfa, alfa y alfa. Alfa es igual a omega cero, alfa es menor que omega cero y alfa es mayor que omega cero. No, hagámoslo al revés, por aquí no. Bueno, como sea. Es más interesante es el que tiene oscilación, ¿no? Entonces, alfa es mayor que omega cero y alfa es menor que omega cero. ¿Qué pasa entonces con K? El más sencillo es el crítico, ¿sí o qué? Entonces, cuando alfa es igual a omega cero, alfa cuadrado menos omega cero cuadrado es cero. Entonces, por lo tanto, K es igual a cero. Y este se conoce como críticamente amortiguado. Listo. En caso de que alfa sea mayor que omega cero, ¿qué pasa con K? Muy bien, K es real. Y este se conoce como sobre amortiguado. Y en el caso en que alfa sea menor que omega cero,
Que sea imaginario. K, exacto, pertenece a los imaginarios. Y nos da subamortiguado. Muy bien, aquí también tenemos el caso anterior, ¿cierto? El caso anterior, el que hicimos el circuito LS paralelo, pues en ese caso alfa era 0. Entonces ya el caso anterior cae dentro del subamortiguado, solamente que ahí no habría una atenuación, sino que estaría el circuito oscilando continuamente. ¿Cómo se llama cuando alfa es igual a omega 0? Cuando alfa es igual a omega 0, críticamente amortiguado. ¿Por qué amortiguado? ¿Cómo? ¿Por qué amortiguado? El amortiguado, porque ¿de dónde proviene el amortiguado? Sí, porque esa Porque su comportamiento es como de un amortiguador, realmente. Hace que la energía se disipe. Entonces, digamos que la onda viene o la señal viene de una amplitud determinada y va disminuyendo hasta que se hace 0. Excepto cuando no hay resistencia, que es el caso que vimos la vez pasada, que era el inductor con capacitor, que es un caso ideal en el que la energía sigue periódicamente hasta el infinito. Ideal. En este caso, como hay una resistencia, esa resistencia va a hacer que eso se disipe. Entonces se amortigua la señal. Es lo que pues, pasaría en el otro, en un caso real, pues existe una clase de resistencia en el sistema. Siempre, así sea poquitica, pero existe. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo serán las soluciones? Para el caso sobreamortiguado, para el caso críticamente amortiguado y para el caso subamortiguado. El caso más sencillo puede ser, por ejemplo, en el caso sobreamortiguado, si alfa es mayor que omega 0, digamos que los S van a haber dos soluciones, ¿sí? O que S1 y S2. Vamos a tenerla, por lo tanto la solución va a ser de la forma A1E a la S1T más B, o A2 más bien, A2E a la S2T. Y estos dos numeritos pues van a ser negativos, ¿sí? Van a ser negativos. Si recuerdan, digamos que recuerdan que va a ser, digamos, S1 y 2 va a ser de la forma menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos omega 0 cuadrado. ¿Sí? Entonces, en el caso del sobreamortiguado, pues vamos a tener 2 por el positivo y el negativo de la raíz, por lo tanto van a haber esas dos exponenciales. La forma, entonces, digamos, digamos que será como si tuviéramos dos exponenciales, puede ser una como una positiva y la otra negativa, dependiendo. Entonces, digamos que esta es de la forma e a la de C1t, por ejemplo, y esta es a la 2t, de tal forma que, por ejemplo, puede iniciar de un valor inicial y esto hace así y esto hace así. Entonces puede que la onda haga esto, y no pueda variar ese valor, digamos, puede tener un comportamiento así, o puede tener valores negativos, pero definitivamente va a tener una forma de onda asociada al valor inicial y al valor de estas exponenciales que tenemos acá. ¿Listo? ¿S1 es positivo? No, los dos son negativos, por el menos alfa, digamos. Aparece un menos alfa y acá más menos raíz de un alfa cuadrado menos omega 0. En este caso, en el caso sobreamortiguado, pues va a ser como un alfa cuadrado y le quitas un poquitico, entonces la raíz termina siendo, en magnitud, la raíz termina siendo más pequeño que el alfa cuadrado, que el alfa. Entonces, de todas maneras, siempre en este caso, los dos van a ser menores que 0. No, eso van a ser negativos, S1 y S2. ¿Cuál es el más grande o el más chiquito? Eso va a determinar como cuál es el que va a ser más importante a la hora de determinar esa descarga del circuito. ¿Listo? Digamos que ustedes recuerdan que es un exponencial negativo, es un exponencial que cae muy rápido. Entonces, como que la diferencia entre estos dos
Estos dos va a determinar cuál es este es voltaje de tiempo y esto que es el tiempo. Digamos, cuál es el más prioritario, cuál es el más importante. ¿Listo? Y finalmente, el exponencial que tenga el valor más chiquitico negativo es el que va a hacer que la transición perdure más o menos. Listo. En el caso del subamortiguado, la forma también va a ser así. Entonces va a ser la forma A1E a la S1T más A2E a la S2T. Pero aquí vamos a tener dos soluciones. Y esas dos soluciones van a tener una parte real que es menos alfa, E a la menos alfa, y una parte imaginaria que va a ser esta acá que teníamos acá, raíz de alfa cuadrado menos omega 0 cuadrado. Por lo tanto, la solución de esta va a ser de otra forma, se puede expresar de la siguiente forma, E a la menos alfa t, ¿sí? Por A1, E a la J omega dt, más A2, E a la menos J omega dt. Eso es una forma de expresarlo. Otra forma de expresarlo podría ser como E a la menos alfa t por B1 multiplicado por un coseno de omega dt más B2 seno de omega dt. Y esas constantes A1 y A2 o B1 y B2 pues hay que hallarlas dependiendo de las condiciones iniciales o finales. Es más, hay otra forma que podría ser como una B0 o lo que si quieren B0 podríamos llamarlo E a la menos alfa t multiplicado por un coseno de omega dt más una fase. Entonces digamos que estas son tres soluciones para el subamortiguado. Todas son tres formas de expresar lo mismo. Básicamente, una amplitud, una atenuación exponencial determinada por alfa y una oscilación, digamos, una oscilación determinada por omega d. Omega d será la raíz omega 0 cuadrado menos alfa cuadrado. Esto será omega d. Listo, y el omega d entonces ya no es la frecuencia natural del circuito, sino que es una frecuencia natural asociada, bueno, es una frecuencia natural asociada a la atenuación también, y a la frecuencia resonante. Listo. ¿Cómo se debe esto? Vamos a hacerlo como por acá al ladito. Entonces vamos a tener como una envolvente exponencial, que es de la forma E a la menos alfa t. Y con otro color voy a hacerlo. Y dependerá también de dónde esté el valor inicial. Digamos que por acá un valor inicial. Entonces la señal podrá tener esa forma. Este valor inicial va a determinar también la fase, ¿sí? Entonces digamos que por eso, dependiendo si inicie en 0 o si inicie por acá, como sea que inicie, va a determinar el valor del valor inicial B0 y la fase. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Ana. No, profe, estoy viendo lo de la segunda gráfica. Bien, por ejemplo, bien, digamos que la frecuencia está determinada como no por este periodo D que está relacionado pues como con esa frecuencia omega D, ¿no? Entonces uno, digamos, la oscilación, la periodicidad de esta señal pues va a depender de omega 0 y alfa, y en fin, eso se halla, lo podemos hallar ahorita. Bien, acá, Juan José, Santiago, ¿todo good?
Ujú. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Listo, ahorita, ¿cómo solucionamos críticamente amortiguado? Porque si esta K es igual a 0, no va a haber dos soluciones de S, va a haber solamente una solución de S que es igual a menos alfa. Sí, ok, este para el caso críticamente amortiguado. Entonces, la solución, ¿cómo es? Sería decreciente. Sí, muy bien. Entonces, digamos que hay una exponencial a la menos alfa t para la solución de bt, pero ya no van a haber dos exponenciales porque no hay dos soluciones. Entonces, a esto se le añade un a1 por t más una a 2. ¿Ok? Y esta sería la solución, entonces, para el críticamente amortiguado. Que es de alguna forma similar al sobreamortiguado. Como no tiene componente, como la solución no tiene componente imaginaria, pues no va a haber oscilación. Entonces, la solución es, al principio, puede ser de la forma lineal, como el componente está a 1t, y también tiene una componente exponencial decreciente. Entonces, aquí L a menos alfa t, y esta es como una forma a la t, proporcional a la t. Entonces, digamos que la forma que vamos a ver ahorita es como la forma así, chun, y después decae. ¿Listo? Entonces, digamos que si ustedes ven, es similar. También dependerá de cuál es el valor inicial. Este puede cambiar, ¿no? Obviamente, digamos que sobreamortiguado y críticamente amortiguado son digamos, señales similares, donde quizás hay un crecimiento y luego un decrecimiento, pero no hay oscilación, definitivamente no hay oscilación. Tanto voltajes como corrientes, dependiendo de las condiciones iniciales, pues iniciarán con un valor y después terminarán en otro. Y terminarán en cero, más bien. Mientras que el subamortiguado arranca en un valor y hay una oscilación, y esa oscilación va decreciendo hasta que se hace cero. ¿Bien? ¿Entendidos? Recuerden, este es para este y este de acá para este, ¿listo? Entonces, esto está como partido así. Chun, chun. Y este es para este. Hay que ver críticamente amortiguado en el sándwich de los dos, sobre y sub. Bien, continuemos entonces. Ah, claro, mira, yo había supuesto que... Ah, serie. No, sigamos entonces con el circuito serie. Circuito serie. En serie tenemos la resistencia, tenemos el capacitor y tenemos el inductor. En serie. RC y L. Si ponemos la corriente acá, más o menos, un voltaje en la resistencia, más o menos el voltaje en el capacitor y más o menos el voltaje en el inductor. Ya me pueden dar ahí la ecuación característica de una vez. Utilizamos que LBK, ¿no? Podríamos decir que la sumatoria de voltaje es igual a cero, entonces digamos el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en la capacitancia es igual a cero.
Entonces acá, digamos, voltaje en la resistencia, bueno, resistencia, capacitancia e inductancia. Es como la misma secuencia, ¿sí? Okay. El voltaje en la resistencia pues, es igual a I por la resistencia, es la misma corriente. El voltaje en el capacitor es C debe C de T igual a la corriente. Y en el inductor, entonces el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. Misma secuencia, entonces decimos entonces que la derivada del voltaje en la resistencia con respecto al tiempo es igual a R derivada de la corriente en el tiempo. La derivada del voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a 1 sobre C por la corriente. Y la derivada del voltaje en el inductor en el tiempo es igual a L segunda derivada de la corriente en el tiempo. Entonces, digamos que si bien encontramos la vez pasada fue utilizando LSK y a partir de la respuesta, digamos, de la sumatoria de corrientes igual a 0, encontramos la expresión para voltaje. La expresión acá es para voltaje, entonces es diferencial de segundo orden. Aquí vamos a encontrar una expresión para la corriente. ¿Sí o qué? Entonces, ya, digamos que reemplazando entonces estos voltajes acá, encontramos que la segunda derivada de la corriente en el tiempo, digamos que es esta que está acá, lo voy a dividir de una vez todo por L, más la de la resistencia, que sería entonces R sobre L, la derivada de la corriente en el tiempo, más 1 sobre CL por la corriente, y eso es igual a 0. Si ven acá, aquí también entonces está el 2 alfa, y aquí está el omega 0 cuadrado. Entonces de aquí despejamos alfa, entonces alfa en este caso va a ser R sobre 2L. Recuerdan que en el anterior el alfa era 1 sobre 2 CR, ¿sí o qué? 1 sobre 2 CR. Acá, digamos que en este que es paralelo, en el que este es paralelo, uno puede reducir el alfa haciendo un R más grande, ¿sí o qué? En el serie, la resistencia está en el numerador, por lo tanto, aumentamos el alfa haciendo el R más grande. Esa es la diferencia más radical acá. Digamos, el efecto de la resistencia acá, al aumentar el R, tendremos a prolongar más la oscilación. Mientras que en el otro era al contrario. Si tenemos un R muy grande, tendemos a hacer que el alfa fuera más grande. Aquí, R más grande, en el otro era con un R más chiquito. Bien, y aquí el omega 0, pues es igual que en el anterior, 1 sobre la raíz de LC. El omega 0 es el mismo. No cambió y era de esperáramos porque digamos que la oscilación, la frecuencia, digamos, está relacionada solamente con el capacitor y el inductor, que son finalmente los dispositivos que almacenan y entregan energía. Bien, la forma entonces será de la forma A1E a la S1 T más A2 E a la S2T. Igual que en los casos anteriores, donde S1 y S2 será de la forma menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos omega 0 cuadrado. Igual que en el caso anterior. ¿Preguntas? Hanna, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda acá en este? No, profe. Bien.
Acá, San José, Santiago. Listo, entonces le vamos a meter fuente a esto. Vamos a complicarlo. Muchísimo, no mentiras, van a ver que es breve. Listo. Vamos a suponer que el voltaje inicial es 0 y la corriente inicial es 0. Listo, entonces vamos a suponer que tanto el capacitor como el inductor están descargados, pues no hay problema. Y lo que vamos a hacer es meterle una fuente tipo escalón que va de 0 a 10. ¿Listo? En esa polarización. Ponemos la resistencia acá. Tenemos acá el inductor y tenemos acá el capacitor. Vamos a poner un inductor de 1 milihenrio y el capacitor de 1 nanofaradio. Y dejemos la resistencia quieta. Y como lo interesante es, ok, ¿cuál sería la resistencia que hay que poner para que sea críticamente amortiguado? ¿Y qué pasa si le ponemos un poquitico más, un poquitico menos, dentro de la simulación? Listo. En este caso, como están en paralelo, pues podemos utilizar ya la solución que está para paralelo. O sea, no hay que no hay que resolver la ecuación diferencial y todo eso, porque ya tenemos las soluciones listas. ¿Listo? Entonces, digamos que esta todavía no la sabemos, ¿listo? Entonces, en alfa, en este caso, como es paralelo, ¿cuál será alfa? 1 sobre 2 CR. 1 sobre 2R, bien. 1 sobre 2R. ¿Y el omega? 1 sobre la raíz de CL. Y usted sí le podemos encontrar de una vez, ¿sí o qué? Porque los valores de C y L los tenemos. Entonces, 1 sobre la raíz. Mili es 10 a la menos 3, ¿sí o qué? Nano es 10 a la menos 9. Raíz de todo esto. Entonces, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Como es raíz de eso, sería 10 a la menos 6. Y si está abajo 10 a la menos 6, lo pasamos arriba. 10 a la 6. ¿Listo? Unidades de esto es radian sobre segundo. Muy bien, entonces encontremos el límite. Críticamente amortiguado. Amortiguado, no amortiguado. Entonces, el críticamente amortiguado, alfa es igual a omega 0, ¿sí o qué? Por lo tanto, 1 sobre 2. El C es un nanofaradio. 10 a la menos 9 R es igual a 10 a la 6. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá R? Ana, ¿cuánto vale R? Entonces pasamos este R para allá, ¿sí o qué? Y este 10 a la 6 para acá. Hoy, profe. Ana, Profe, ya hoy es que lo estoy haciendo en la calculadora. no necesitas hacerlo en la calculadora. No necesitas hacerlo en la calculadora. Mira, pasas este R para allá arriba y el 10 a la 6 abajo, ¿sí o qué? Entonces queda 1 sobre 2 por 10 a la menos 9 por 10 a la 6. 10 a la menos 9 por 10 a la 6 queda 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 pasa arriba a 1000. ¿Sí o qué?
Y eso es medio, o sea, 0.5. O sea que es la mitad de 1000. ¿Cuánto es la mitad de 1000? Nada. Es la mitad de 1000. 500, profe. Ah, muy bien. Eso, muy bien. 500 ohmios. Listo, entonces, si digamos que si esta resistencia está alrededor de 500, eso se convierte en críticamente amortiguado. Pero eso no es tan chévere, ¿cierto? Ahorita, podemos verificar ahorita los 500. Interesante es cuando, bueno, pongamos un R de un kilo. Entonces, R de 1 kilo ohmio. Ahora, recuerden que si yo pongo un R mayor, en este caso, si el R es mayor, el alfa disminuye, ¿sí o qué? Entonces, el alfa ¿valdría cuánto? Para 1 kilo ohmio sería 1 sobre 2, 10 a la menos 9, 10 a la 3. O sea que sería 10 a la 6 arriba. O sea, 1 millón, la mitad de 1 millón. Entonces sería 5 por 10 a la 5. Unidades de alfa. Uy, no hemos hablado de las unidades de alfa, ¿sí o qué? Esto sería Nipper por segundo. Es una unidad de atenuación. ¿Ya lo habíamos hablado en algún momento de la vida? Ese es Nipper. Es una unidad de atenuación. Nipper por segundo. Yo creo que cuando vemos los circuitos de primer orden vimos el Nipper. En el caso de los ómegas, si son radianes por segundo, ¿cuánto se desfasa? Listo. Omega D. Si ya tenemos omega 0, ya tenemos alfa, será omega D. Miren que omega D es la raíz de alfa cuadrado menos omega, no, al contrario, omega 0 cuadrado menos alfa. Bueno, otra cosa acá es, no sé si sobraba, pero este es 10 a la 6. Omega 0 es 10 a la 6 y alfa es 10 a la 5 por 10 a la 5, por lo tanto es subamortiguado. ¿Listo? Y como es subamortiguado, por eso le pongo acá, por eso voy a encontrar el omega D. ¿Listo? Entonces sería omega 0 cuadrado menos alfa cuadrado. Esto será entonces raíz de 10 a la 6 al cuadrado menos alfa. Bueno, que puede ser, es 5 por 10 a la 5 o un medio de 10 a la 6, ¿cierto? Al cuadrado. El 10 a la 6 al cuadrado lo puedo sacar. Entonces queda 10 a la 6. Y eso queda raíz de 1 menos un medio al cuadrado, o sea, un cuarto. O sea que eso queda 4 menos 1, 3 cuartos. Raíz, o sea que esto va a quedar raíz de 3 sobre 2 por 10 a la 6. Y esto está unidades radianes sobre segundo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuánto es esto más o menos? Ahí sí calculadora, Hanna, calculadora ahí sí. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es como 1.8. ¿Cierto? O sea que raíz de 3 sobre 2 es como 0.86. Hanna, sí, me corriges, está mal. Tú tienes más calculadora ya que nosotros acá. Sí, profe, espérame, es que estoy usando la calculadora del computador. Ya. Del celular, ¿no? 1.73, está mal. ¿Qué está diciendo?
Raíz de 3 sobre 2. A sobre 2. Sí. Es 1.73, pero raíz de 3. Y No, sobre 2 eso sobre 2. sería 1.22. No puede ser. 0.87 por 10 Raíz de 3 dividido 2. 0.80 ¿y qué? ¿0 punto qué? 0.87, más o menos. Sí, listo. Por 10 a la 6. Sí, por 10 a la 6. Radianes sobre segundo, listo. 8.7 por 10 a la 6. 8.7 por 10 a la 5, sí. Para que queden igual. Listo, ahí se ve pues que por lo menos esta frecuencia es menor que esta, ¿cierto? O sea, esta frecuencia omega 0 es mayor que omega D, definitivamente. Listo. Ahora, ¿cómo necesitamos cuadrar las amplitudes? ¿Cierto? Habíamos dicho que, y esto nunca lo encontramos, o sea, ya tenemos la resistencia, tenemos todo. Podemos encontrar que la corriente, la corriente en el inductor en función del tiempo bien, aquí es truco maquiavélico. ¿Qué encontramos primero, la corriente o el voltaje? No nos están preguntando nada de esto. ¿Sí o qué? Aquí teníamos, por ejemplo, la corriente en la resistencia, aquí podemos asumir la corriente en el inductor, aquí podemos asumir la corriente en el capacitor, podemos asumir el voltaje, un voltaje acá en función del tiempo, por ejemplo, BL o BC, y aquí la Tierra. Dependiendo también de qué nos estén preguntando, de las condiciones iniciales y finales, pues también surgirá cómo resolvamos este asunto. Entonces, si ustedes les preguntan el voltaje con el capacitor, pues ustedes pueden encontrar de una el voltaje en el capacitor. Si ustedes les preguntan la corriente en el inductor, pues pueden encontrarlo. Si le preguntan por los dos, pues ¿cuál es más fácil encontrar? ¿La corriente o el voltaje? ¿O qué es más fácil encontrar uno a partir del otro? Entonces, como tenemos la corriente en el inductor, podemos encontrar la corriente en el inductor y luego, como el voltaje en el inductor es el mismo que en el capacitor, uno puede decir como que L de I de T. Y diferenciar es más fácil que integrar. No sé si ustedes están de acuerdo. Entonces, digamos que con la corriente, si hacemos la derivada en el tiempo, si hacemos L de I de T, encontramos el voltaje en el inductor en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es como mi sugerencia. Encontrar una a partir del otro, a partir de la derivada, digamos, es más fácil. Y asumir entonces, asumir la forma de onda, porque entonces ya, como ya tenemos, como ya sabemos que es una subamortiguada, podemos decir que es una A, E a la menos alfa T multiplicada por el coseno de omega dt más una fase. ¿Listo? Ok, si asumimos entonces esta solución, bueno, esto más una constante K, más una constante cualquiera, una constante B. ¿Por qué esto? Digamos, esta que tenemos acá será la respuesta natural. Y esta será aquí la respuesta forzada. Y esta que tenemos acá será la respuesta total. ¿Ok? Y es con la respuesta total que nosotros tenemos que garantizar las condiciones de inicio y de fin. ¿Cuál será entonces la corriente inicial? Habíamos dicho que la corriente inicial era ¿cuánto? 0. Muy bien, entonces sí. Y acá la condición inicial es que la corriente en el inductor en 0 es igual a 0. Por lo tanto, aquí es igual a ¿qué? Si reemplazamos 0, t igual a 0, ¿qué nos da? Exponencial de 0 es 1. Coseno de omega 0 más phi. ¿Cierto? Entonces esto va a hacer que esto es A coseno de phi más B. Y eso debe ser igual a 0. Entonces aquí tenemos una primera ecuación. Una primera ecuación. Listo.
¿Qué otra ecuación? ¿Cómo será este circuito en el infinito cuando pase mucho, mucho tiempo? ¿Cuánto es la corriente en el inductor por allá en el infinito? Y L en el infinito. ¿Cuánto valdrá? ¿Mm? La corriente en el inductor, muy lejos, por allá, lejos. ¿Cómo lo calculamos? Eso sí no es una condición inicial, eso es una condición final. No. No, porque digamos que cuando está muy, muy por allá, ya, digamos, ya no, ya ha pasado el transitorio, entonces todo está estable. Cuando todo está estable, el capacitor es como un circuito abierto y el inductor es como un cortocircuito. Entonces, esto es como si fuese una fuente, y esta es una fuente que va de 0 a 10, o sea que ya muy allá, pues es una fuente de 10. Entonces, es como si fuese una fuente conectada a una resistencia de 1K, de 10 voltios conectada a una resistencia de 1K. Entonces, ¿cuál es la corriente que va a haber por acá? La resistencia solamente va a tener 10 voltios, por lo tanto, la corriente que va a estar por ahí, circulando acá, digamos, va a circular solamente entre la resistencia y el inductor, va a ser 10 voltios dividido 1K. ¿Listo? No va a pasar nada por acá por el capacitor no va a haber corriente, entonces toda la corriente va a pasar por acá por el inductor y es como si fuera una fuente de 10 voltios conectada a una resistencia de 10, de 1K. Por lo tanto va a pasar solamente 10 miliamperios. Entonces si uno va hasta el infinito, pues el exponencial tiende a cero, nada, y esto lo mata, digamos la primera parte, solamente queda B. ¿Listo? Entonces queda que 10 miliamperios es igual a B. Y esta sería la segunda expresión. Ok, pero tenemos tres incógnitas. No sabemos A, no sabemos phi y no sabemos B. Nos faltaría una y para eso entonces utilizamos el voltaje. Entonces para el voltaje, pues ya dijimos que era la derivada, ¿cierto? Entonces la derivada de esta A por E a la menos alfa t coseno de omega d más phi. La derivada en el tiempo de B, sí, pues chao. Realmente, chao, sí, cero. Entonces, ¿cómo es la derivada de esto? Queda A, es una constante, ¿cierto? E a la menos alfa t. Entonces queda menos alfa, e a la menos alfa t, por el coseno de omega d, t más phi, ¿sí o qué? Y la derivada ya de exponencial ya. Ahorita la derivada del coseno, ¿sí o qué? ¿Y la derivada del coseno es cuánto? Menos seno. Entonces queda menos omega d por la derivada interna, e a la menos alfa t, por el seno de omega dt más phi. Uf. Yo voy a necesitar otra. Bueno, entonces de esta, voy a ponerla acá. DDT, bueno, ¿cuáles eran las expresiones que teníamos? ¿Cuáles eran las que teníamos? ¿Las tienes por ahí? ¿Las tienen por ahí? La 1 y la 2. Ya, A coseno de phi más B igual a 0, ¿sí o qué? B es igual a 10 miliamperios. Esta es la 1, esta es la 2 y la 3 viene de BT. Vamos a encontrar BT, el capacitor es igual, no era el BT, sino la derivada en el tiempo. No, sí, es BT. Era A E a la menos alfa t
y hay un negativo, entonces queda negativo. Alfa por el coseno de omega de t más phi más omega de seno de omega de t más phi. Uf, ¿estamos bien? Listo, el negativo lo saqué, el exponencial lo saqué también porque es factor común, el A pues ya estaba afuera. Listo, el B lo eliminé porque era una constante, entonces la derivada en el tiempo es 0. Listo, entonces queda así. Ahora, tenemos que el voltaje en t igual a 0 es igual a 0. O sea que eso tenemos que igualarlo. O sea que esto da menos A. El exponencial en 0 es 1. Y eso queda alfa coseno de omega de t, t es igual a 0, entonces este es 0, esto se va igual a 1 y esto se va a 0. Coseno de phi más omega de seno de phi. Y esto es igual a 0. Pues esto que está acá no puede ser igual a 0, porque si esto se da igual a 0, pues esto se anula todo. Entonces esto que está acá adentro es lo que es igual a 0. ¿Cómo lo resolvemos? Pues si esto es igual a 0, alfa coseno de phi debe ser igual a menos omega de seno de phi. ¿Sí o qué? Aquí lo único que, aquí esto lo conocemos, alfa lo conocemos, omega de lo conocemos, lo único que no conocemos es phi. Por lo tanto, si yo cojo seno de phi sobre coseno de phi, eso es igual a tangente de phi, y eso es igual a, es como si pasáramos a coseno a dividir, menos alfa sobre omega d. ¿Cierto? ¿Confirmo? Alfa sobre omega, sí. Chun, 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 chun. Ve, ¿me recuerdan entonces cuánto era el alfa? Era menos, alfa era, el alfa lo encontramos por acá, alfa es 10 a la 6, no. ¿Cuánto fue que nos dio alfa? Ah, 5 por 10 a la 5. Pues, un medio, vamos a ver, un medio de 10 a la 6, para que quede todo como en unidades chéveres. Y el omega d fue el que nos dio raíz de 3 sobre 2 por 10 a la 6. De raíz de 3 sobre 2, 10 a la 6. Cancelamos este y cancelamos. Uy, no todo. ¿Cómo hacemos? Borrar. Bien. Bien. Solamente los dos, ¿sí? Ok, cancelamos 2 y 2 y eso nos da menos 1 sobre raíz de 3. Menos 1 sobre raíz de 3. Y si esto es menos 1 sobre raíz de 3 es tangente de phi, ¿cuánto valdrá phi? Aquí es donde utilizamos la maravilla de la trigonometría, ¿sí o qué? ¿Recuerdan ustedes el triangulito este? Si este es de 60 grados, este es de 30 grados, este acá es 1, este es raíz de 3 y este es 2. ¿Sí o qué? Entonces, si decimos que la tangente es 1/3 o negativo, pues el ángulo va a ser negativo. Entonces es 1 sobre 3, cateto opuesto sobre adyacente. Y aquí entonces decimos que phi es igual a menos 30 grados. Papá, ¿cómo la ven? ¿Cómo? ¿Cómo? Con el triangulito de 30-60. Ah, Sin triangulito 30-60, este es el 1, la hipotenusa es 2 y el otro cateto es raíz de 3. Entonces, si estamos buscando tangente 1 sobre raíz de 3, pues entonces 1 sobre raíz de 3, por lo tanto es 30. O utilizan el celular y la calculadora. Bien. Ya encontramos entonces
alfa, digo phi, perdón, phi. Es decir, que la onda está desfasadito 30 grados. Habíamos encontrado B, ¿sí o qué? Que era 10 miliamperios. Faltaría A. ¿Sí o qué? Entonces de acá podemos decir que A es igual a... Ah, miren lo maravilloso del triángulo. Si decimos que phi es 30, entonces coseno de phi, ¿cuánto es? Coseno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o qué? Entonces, por lo tanto, coseno de phi es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, A de aquí del 1 es B sobre coseno de phi. Por lo tanto, esto es, B nos dio 10 miliamperios sobre coseno de phi, que es raíz de 3 sobre 2, por lo tanto es 20 miliamperios sobre raíz de 3. Y eso es igual a, esa es ya tenemos todo. ¿Listo? Tenemos B, tenemos A, tenemos coseno de phi o phi. Ahora sí, con esto ya podemos ir a MATLAB, graficar, a ver qué tal. Recuerden que aquí tenemos la expresión para IT, para I, que sería A exponencial A, que es esa 20 sobre raíz de 3, E a la menos alfa, el alfa ya lo tenemos, coseno de omega D, que ya lo tenemos, más omega de T, más phi, que también la tenemos, que son menos 30 grados, ¿listo? Y lo mismo para el voltaje. Tenemos A, 20 miliamperios sobre tal, menos alfa, E a la menos alfa T, coseno, ya tenemos toda esa expresión. Bueno, la de VT es más bonita acá. Menos A, E a la menos alfa T, por alfa coseno de omega D más phi, más omega D, seno de omega de T más phi. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que les voy a mostrar entonces a continuación. ¿La tienen ahí? ¿Lo recuerdan? Mantener. Listo. Aquí tenemos. Hanna, ¿me dices si estás viendo MATLAB, porfa? Sí, profe. Bien, listo. Entonces, aquí tenemos la resistencia, un K, L de 1 milihenrio, C de 1 nanofaradio, el alfa 1 sobre 2 RC, el omega N o el omega 0, tenemos por allá, es 1 sobre la raíz de LC, B0 es 0, BI 0 y 0 es 0, aunque no lo utilizo para nada, pero bueno, omega D entonces es la raíz cuadrada de omega N cuadrado menos alfa cuadrado, eso también lo teníamos ya. Calculo el T con el omega D, entonces el T sería 2pi sobre omega D. Y utilizo ese test como para saber cuánto tengo que graficar. Entonces grafico 1.5 periodos en pasos de 0.01. Este sería el T en el que voy a graficar. K. Ahí está el K, es lo que yo llamaba B, ¿no? Este será 10 miliamperios. A será menos 20 miliamperios sobre raíz de 3. Ve, por allá yo creo que nos faltó un menos. Bueno. Y phi es menos 30 grados, que lo multiplico por pi sobre 180 para pasar las radianes. ¿Listo? Y aquí lo que hago es graficar entonces el IL A por el exponencial de menos alfa t, por el coseno omega d más phi, más K, que serán los 10 miliamperios. Y el voltaje en el capacitor, lo que habíamos mostrado ahorita, menos A, por L. Ups, pero igual L, nos falta ya el L, pero de todas maneras es una constante que multiplica eso, no modifica nada al resto. Sí, pero nos falta el L. Una constante. Es una constante, sí. Y yo no sé. Y aquí, es que mira, aquí está el L, ¿sí o qué? Sí, ahí está. Aquí está el L de T. Yo derivé y no lo multipliqué por L. Ah, nos falta el L acá. Ah, O el otro lado. y nos falta acá el L. Listo. Listo, bien.
Ok, entonces aquí está el L, exponencial de menos alfa t por el alfa coseno más el omega seno. ¿Está bien? ¿Todo está correcto? Hago el plot del voltaje, de nuevo como que el eje de la izquierda, y hago el plot de la corriente para el eje de la derecha, y hago un grid on para ver las lineecitas, para ver si eso sí cuadra. ¿Echamos candela? ¡Qué emoción! Voltaje es el azulito y el corriente es el rojito. Sí, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, el voltaje es el, no sé ni cuál es el voltaje es el, no, y no le puse legend. El voltaje sería el azul. Entonces, arranca en cero, ¿sí ven? Ahí está la oscilación y rápidamente muere. Se va a terminar en cero, el voltaje. La corriente, habíamos dicho que la corriente sí queda en 10 miliamperios. 10 por 10 a la menos 3. Hay una oscilación, crece y queda esa oscilación. Entonces, si ustedes ven, la respuesta forzada lo que hace es eso. Es, digamos, encaramó la corriente final a una corriente continua de 10 miliamperios, pero hay un transitorio, ¿cierto? Es un transitorio hasta que el sistema se recupera y queda en un estado estable. Siempre ocurre lo mismo. Ante un circuito de estos tipos, de este tipo, de primero o segundo orden, hay un transitorio que es, es resultado de la respuesta natural del circuito y luego queda lo forzado, ¿ok? Que es el estado estable después de que pase mucho tiempo este de transitorio. ¿Cuánto tiempo después? Pues unos cuantos estados, habíamos hablado de 5, 6 estados por allá, lejos. Aquí solamente pusimos 1.5 periodos de la frecuencia omega D, y ya con eso ya se estabilizó casi que por completo, queda en 10 miliamperios y aquí el voltaje en cero. ¿Alguna pregunta? Ana. No, profe, de esta parte del código, ¿no? El código y vemos que cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente en el inductor. Ahora falta es la simulación. Esta es la simulación, entonces en multisim está la resistencia de un K, el inductor de un miliamperio, de un milihenry, perdón, el capacitor de un nanofaradio, igualito que el que teníamos en el dibujo, ¿listo? La fuente, pues vamos a ver cuál es la fuente. La fuente está de ¿cuánto? Inicia en 0, ¿en cuánto? ¿En 20? Pues yo no espero. Inicia en 0 y termina en 10. El capacitor, que arranque en 0 voltios. El inductor arranque en 0 de corriente. Vamos a hacer un transient. Las condiciones iniciales definidas por el usuario. ¿Y a cuándo termina? 1 por 10 a la menos 5 segundos. Como, ¿cuánto está acá? Sí, es como bien, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 5, está igual. Ok. ¿Alguna pregunta? Acá el circuito. Definimos condiciones iniciales para el conductor, para el capacitor y para el inductor. Las fuentes ya está de 0 a 10. Listo. Echémosle candela, ¿no? ¿Echamos candela? Ojalá funcione. Esta es la corriente. Sube como el piquito de ahorita y se estabiliza en 10 miliamperios en 10 microsegundos. Pero no vimos el voltaje. Pues pongamos el voltaje, ¿no?
Recuerden que el voltaje esperamos es la línea azul. Vamos a ver. Bien. Arranca en 0. Este es el del eje, este es el eje de la izquierda. Arranca en 0. Pico acá, una oscilación y luego se estabiliza y queda en 0. Cerca a 0. La corriente arranca en 0. Para el eje de la corriente es el de la derecha, entonces arranca en 0. Un sobrepico acá, oscilación y estabiliza a 10 miliamperios. Pongámoslo más, ¿no? 2, si quieren. Aquí sí, de 0, ¿no? Muy cerca. Y este, 10 miliamperios. ¿Ok? En MATLAB, pues tendríamos que ponerlo un poquitico más. 3 periodos seguramente. Como para verlo tan largo como el otro. Acá está oculta. Listo. En 0 y el otro en 10 miliamperios. Bien, aquí vemos pues las dos, tanto la solución por MATLAB como la solución, incluso los límites son muy parecidos, ¿no? Mira, entre -1 y 6, y este entre también -1, -2 y 6, parecidos. Lo bueno es que para MATLAB, si pone el 0, los dos ceros los pone en igual valor, mira. Mientras que aquí en Multisim, el 0 de uno si lo pone arribita y el 0 del otro lo pone acá abajito. Embarrada. Bueno, no importa. Bien, recuerden, siempre tratar de hacer como los dos lados, el analítico y el simulado o el numérico. Ahí tienen MATLAB como para graficar la solución analítica y compararla con el numérico. Y listo. Habíamos dicho que la vez pasada que íbamos a comparar o que íbamos a revisar el objetivo, si se cumplía o no, que la vez pasada no lo revisamos. Entonces, habíamos dicho que para el objetivo de la clase era de un circuito eléctrico de segundo orden, un circuito de RLC, vimos el paralelo y el serie, pero digamos el que más solucionamos fue el paralelo, pero en el serie termina siendo muy similar. Primero encontrar la respuesta natural del sistema, digamos, le encontramos la respuesta natural como una solución de dos exponenciales. Comprendimos el comportamiento transitorio en el críticamente amortiguado, que es el límite cuando alfa es igual a omega 0, sobreamortiguado cuando el alfa es mayor y subamortiguado cuando el alfa es menor. Y cuando tenemos subamortiguado es el caso más interesante porque es el caso en el que hay una oscilación, ¿cierto? Una solución que finalmente decrece. Incluimos la respuesta forzada con una fuente tipo escalón. Hicimos que la corriente se subiera y finalmente en el estado estable por allá lejos, después del transitorio, pues se mantenía en 10 miliamperios. Y lo verificamos la respuesta en un simulador, comparando la solución analítica graficada en MATLAB con la respuesta en Multisim. O sea que no sé si haya alguna duda adicional. Son las 5:30, o sea que terminamos como debe ser. Bajo, Santiago, Ana. No, profe. ¿Todo en orden? Sí, profe. Listo. Entonces voy a dejar de grabar en este instante.